Buenos días, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 5, que está conformado por Arturo Gutiérrez, Eduardo Olvera y yo, Julio Jaramillo. El día de hoy les vamos a presentar el tema de enlaces. El objetivo de este video es entender los enlaces, así como aprender a diferenciar entre los tipos iónicos, covalente polar y no polar. Para empezar, debemos saber qué es un enlace químico. Un enlace químico son las fuerzas de atracción que unen a los átomos en una molécula para formar compuestos químicos. Pero, ¿cómo se forman? ¿Cuántos tipos de enlaces hay? Todo esto lo responderemos en este video. ¿Cómo se forman? Estos se forman mediante la interacción de los átomos entre los electrones de valencia de un compuesto, siendo la unión la que les confiere estabilidad al compuesto resultante. En el proceso de los enlaces, los átomos ceden o comparten electrones de la capa de valencia. Algo adicional a esto es que la energía necesaria para romper un enlace se le conoce como energía de enlace. Los enlaces iónicos son enlaces que se forman entre iones con cargas opuestas. Ocurren entre un metal y un no metal. Por ejemplo, los iones de sodio cargados positivamente y los iones de cloruro cargados negativamente se atraen entre sí para formar cloruro de sodio o sal de mesa. Enlace metálico. Se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento, que por lo general tienen estructura muy sólida y compacta. Enlace covalente. Ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas semejantes, por lo general altas, que se unen y comparten algunos pares de electrones de su capa de valencia. Estos pueden ser polar, no polar o coordinado. En un enlace covalente polar, los átomos tienen diferentes electronegatividades. Los electrones se comparten de forma no equitativa entre los átomos. Debido a la distribución desigual de electrones entre los elementos, aparecen cargas positivas o negativas. Covalentes no polares. Los enlaces covalentes no polares se forman entre dos átomos de la misma electronegatividad. Puede ser el mismo elemento o entre dos átomos de diferentes elementos que se comparten electrones de manera más o menos equitativa. Covalente coordinado. Ocurre entre dos no metales, donde un par de electrones es compartido por dos átomos, siendo estos aportados por solo uno de ellos. Para saber si es un enlace iónico, covalente polar o no polar, debemos hacer una resta de electronegatividades de cada uno de los elementos que se encuentran en ese compuesto. Para ello utilizaremos esta tabla. En la tabla nos marca que si la diferencia de electronegatividad es menor o igual a 0.4, es un tipo de enlace covalente no polar. Si nos da de 0.5 a 1.7 es un covalente polar, y si nos da mayor a 1.7 es un enlace iónico. Por ejemplo, intentemos averiguar el tipo de enlace que es el dióxido de carbono, el CO2. La electronegatividad del carbono es de 2.55 y la del oxígeno es de 3.44, por lo tanto al hacer su diferencia de electronegatividades nos da 0.89, dándonos pie que es un enlace covalente polar, ya que está entre el rango de 0.5 a 1.7. Ahora veamos qué pasa con el óxido de magnesio. La electronegatividad del magnesio es 1.31, la del oxígeno es 3.44. La diferencia de sus electronegatividades nos da 2.13, por lo cual el óxido de magnesio es un enlace iónico. Ahora realizaremos un ejemplo del oxígeno gaseoso O2. En este caso no tenemos dos elementos diferentes, tenemos dos átomos iguales. Por lo tanto, usaremos la electronegatividad del oxígeno dos veces, la cual es de 3.44. Al realizar la resta de electronegatividades, nos damos cuenta que da 0. Entonces el oxígeno gaseoso es un enlace covalente no polar. Para finalizar, nos podemos dar cuenta de la importancia de conocer los enlaces químicos, ya que podemos ver cómo los átomos se agrupan en moléculas, dando lugar a que se formen sustancias puras y compuestas, logrando así que el hombre pueda formar y separar sustancias de todo tipo que se pueden ser utilizadas en productos de limpieza, medicinas y miles de cosas más, ya que la química está en todos lados, permitiéndonos saber cómo está compuesta cada cosa que consumimos o compramos. Todo esto gracias a que desde un inicio se supo la información adecuada, qué tipo de enlace es, su estructura y demás cosas. Esperamos que gracias a este video hayas aprendido mucho sobre el tema de enlaces como nosotros lo aprendimos al hacerlo. Recuerda que la química no es difícil, únicamente se necesita interés.